Ok. Bienvenidos otra vez a todos que están aquí en la clase en vivo y también las que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenidos a nuestra clase, lección 4 de la Biblia, la llegada del Salvador. Y hoy vamos a hablar sobre la historia de Juan bautiza a Jesús. Entonces empezamos con la oración. Oremos. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados, nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Ok. Tengo que compartir esto con ustedes. Es el propósito, solo para recordar el propósito de Academia Cristo. Tenemos tres cosas aquí. Podemos ver tres cosas principales, tres propósitos principales de Academia Cristo. Es capacitar para cumplir la gran comisión de compartir la palabra de Dios con todas las naciones, ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra. Esto es lo que estamos haciendo ahora en nuestros estudios, en nuestras clases, los cursos, y también para orientar en cómo llevar la palabra a otros. Y podemos ver esto en nuestro proyecto final. El proyecto final es preparar una de las historias de este curso para compartir la historia en sus comunidades. Entonces, estas cosas son los propósitos principales de Academia Cristo. Para hoy tenemos tres objetivos de lección 4. Primero es usar el método de las 4C para leer y entender Mateo 3. También tenemos, hoy vamos a tener la oportunidad de platicar las preguntas de consolidar con un compañero en un grupo pequeño de Zoom. Y el último objetivo es describir el bautismo y las bendiciones que recibimos en el bautismo. Vamos a hablar sobre esto al fin de la clase de hoy. Entonces, empezamos con la historia de hoy. Juan bautiza a Jesús, Mateo 3, versículos 1 a 17. Y voy a empezar con la primera C, captar. Entonces, esto es el gancho para nuestra historia de hoy, para captar la atención. Y lo que tengo hoy es algo diferente, es una canción para ustedes sobre el bautismo. Entonces, voy a empezar con la canción, pero quiero que ustedes puedan avisarme si pueden escuchar o no. Creo que va a funcionar, pero vamos a ver. Entonces,
¿Sí está bien con ustedes pueden escuchar Sí, o lo podían escuchamos. escuchar? Sí. Ok, Sí. entonces voy a empezar la canción otra vez. Gracias, Juan. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentado por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Ok, entonces sobre esta canción, algún comentario? Esto es nuestro captar para hoy. ¿Algún comentario sobre la canción? Pues Juan, está lleno de bendición, profesor. sí, Sí, nos trae una gracias. bendición en nuestra vida. Gracias, Juan. ¿Algo más? Pues habla sobre el poder del bautismo, ¿cierto? Que, que Dios ahora salva con su palabra y al fin tenemos el gran comisión también. Dice, Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Es un buen recuerdo que Dios salva con su palabra y hemos recibido la salvación de
de nuestro Señor. Entonces, esto es captar para hoy. Vamos a continuar con la historia de hoy. Y para contar, hoy voy a leer la historia de como ustedes ya han hecho para su tarea. Entonces vamos a leerlo otra vez juntos en clase. Voy a leerlo, la historia de hoy. Entonces, Juan el Bautista prepara el camino. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparan el camino para el Señor. Háganle sendas derechas. Entonces, esto es otra profecía. Recuerdan que en la historia anterior teníamos algunas profecías y en Mateo sí hay muchos. Hay 60 profecías cumplidas en Mateo y por eso es como un puente. Recuerden un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Versículo 4. La ropa de Juan estaba echada de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Versículo 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, cámara de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar. Tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y el bautismo de Jesús. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Objetó. Hagámoslo, como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús.
Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Esto es la historia de hoy. Juan bautiza a Jesús. Entonces, vamos a continuar con considerar. Vamos a contestar estas preguntas juntos y después con las preguntas de consolidar. Recuerden, esto es nuestro enfoque para esta historia. Con las preguntas de consolidar vamos a usar grupos pequeños de Zoom para hablar sobre estas preguntas. Juan, un comentario o pregunta. No, nada, profesor. Ok. Gracias. Entonces, las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Juan. Está Juan el Bautista, las personas que fueron bautizados, los fariseos, Jesús. Y yo creo que solo sería eso. ¿Eso sería? Sí, muy bien. Tengo como tal vez uno o dos más, pero vamos a ver. Livia. Sí, también Juan, el Espíritu Santo, los fariseos, los que venían a ser bautizados por Juan. Pienso que esos son. Sí. Y el Padre. Y el Oh, Padre. sí. Sí, la voz del Padre, ¿cierto? La Sí. voz del Padre, sí. Ajá. Ok, muy bien, gracias. Ok. Entonces, esos son los personajes. Ahora tenemos los objetos. Sí hay objetos en esta historia, pero ¿cuáles son los objetos? Hay algunos objetos interesantes en esta historia. Profesor Lucas. Sí. Sí, veo yo que tenemos como objetos el agua, tenemos también tenemos el traje de Juan, ¿verdad? El traje de pelos de camello más su cinturón de cuero. Tenemos también las langostas, la miel y tenemos también las sandalias. Creo que esos podían ser algunos de los objetos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Creo que esto es todo lo que tengo también. Sí, gracias. Entonces, podemos continuar con la próxima pregunta. Y la próxima es: ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? ¿En general o más específico? Está bien. Grivaldo. En las orillas y en el mismo río Jordán. Ok, muy bien. El río Jordán en el desierto de Judea.
Sí, gracias, Grivaldo. La próxima, ¿cuándo ocurrió esta historia? Esto es un poco más difícil. La única cosa que tenemos en la historia es que dice en versículo 3, en aquellos días. Entonces, Selene, algo para compartir con nosotros sobre cuándo. Sí, yo le puse en el principio del Evangelio de Jesucristo, basándome en Marcos 1:1, era como de 30 años, basándome en Lucas 3:23. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Entonces, al inicio del ministerio de Jesús, ¿cierto? Gracias. Cuando él tenía como 30 años. Grivaldo, ¿algo más? No, era eso mismo, que ahí inició el ministerio de Jesús a los 30 años de edad. Correcto, era Muy lo bien. mismo. Muy bien, gracias. Sí, la única cosa, tengo otra nota que en Lucas dice que también esto pasó durante el año 15 del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato es gobernador de Judea en esta época. Pero sí, lo que tenemos en esta historia es el inicio del ministerio de Jesús, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Vamos a resumir. Los eventos. ¿Hay alguien que puede empezar? ¿Livia? Entonces los eventos yo los pondría de la siguiente manera. Juan el Bautista vino predicando el desierto y tenía unas palabras muy contundentes que era arrepentidos porque el reino de Dios está cerca, y estaba proclamando pues la profecía que había sido declarada por Isaías, que Juan vestía pelos de camello, vestía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre, que salía a Jerusalén cada vez que podía, y a Judea y a las provincias alrededor de Jordán, y bautizaba a todos los que venían del Jordán y cuando ellos confesaban sus pecados, pues los bautizaba cuando ellos confesaban sus pecados. Llegaron los fariseos y él les dijo que eran una manada de víboras, que era una generación de víboras, que no escaparían de lo que venía pronto y que ellos no iban a huir de lo que les esperaba porque venía el Mesías. Él les dijo que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. También les dijo que no se creyeran pues acerca de la ley, eso es más o menos lo que él les quiso decir, porque Dios, si le daba ganas de levantar otro hijo de Abraham, lo levantaban. Y también les advirtió que el hacha está puesta a la raíz del árbol, que todo árbol que no dé fruto será cortado. Y que está diciendo, yo me bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Luego Jesús vino a Galilea a decir que Juan lo bautizara. Juan no lo quería bautizar, pero entonces Jesús le dijo, no, es mejor que me hagas para que cumplamos lo que dice la justicia, lo que dice la ley. Entonces convinieron, lo bautizaron. Lo bautizó Juan. Después de que fue bautizado, del cielo descendió una paloma, el Espíritu Santo simbolizando una paloma, y escuchamos la voz de Dios, del Señor, que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo mucha complacencia. Muy bien, Livia. Un resumen completa. Muchas gracias. Sí, eso es todo de todos los eventos que ocurrieron en esta historia. Gracias, Livia. Y entonces, en esta historia, ¿cuál es el problema? Hay algunos problemas. Rolando. Profesor, Sí, profesor Lucas. Rolando y hay- después Juan, sí.
Ok, Adelante, Rolando. sí, gracias. Hay un problema acá y es que Juan le está pidiendo al pueblo judío que se bautice cuando que esto no era un mandamiento para el pueblo judío del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento quienes se bautizaban eran los prosélitos, que eran aquellos gentiles que querían ser judíos. Pero en el Antiguo Testamento no se les exigía el bautismo a los judíos. Y viene Juan con esta novedad que está diciendo, por favor, se limpian, se purifican y se bautizan. Entonces, este era realmente un problema, era un choque cultural, podemos decir, de que como un hombre que se decía ser un profeta, con una ropa como la vestían los profetas, los ascetas del Antiguo Testamento, podía venir a pedir algo que no se practicaba entre los judíos en el Antiguo Testamento. Ese creo que sería uno de los problemas. Ujú. Es algo nuevo. Juan, algo más y después Grivaldo. El único problema que yo veo acá sería cuando Juan les dice a los fariseos de que ellos, cuando los afrentan, ¿no? Cuando les dice que no se salvarían, pero también les dice de que tendrían una oportunidad porque después les dicen de que si ellos demuestran un fruto digno, pues se salvarían, ¿no? Sería eso. Ujú. Ujú. Muy bien. El problema con los fariseos. Muy bien, gracias. Grivaldo, algo para agregar. El único problema que yo veo es que los fariseos le preguntan a Juan si él era profeta y Juan le dice que no. Y ellos después le preguntan, entonces, ¿con qué autoridad tú bautizas a esta gente? Y si no era una práctica de los judíos o no lo hacían los judíos, ¿por qué estos fariseos le dijeron eso? Así que ahí donde yo veo quizá el problemita, que si no hacen esa práctica, ¿para qué le preguntaron si era profética o con qué autoridad él bautizaba a la gente? Que eso no me quedó muy claro. ¿Ok? Ujú. Sí, gracias, Grivaldo. ¿Qué tenemos en... Sí, pero dice algo que ellos están preguntando si él es profeta. Dice en 7, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió. Cámara de víboras, quien les dijo que podrán escapar el castigo que se acerca. Produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. Sí. Ok. Grivaldo, otra vez. No, para nada. Se Oh, quedó arriba ok. la mano, disculpe. Ok, lo siento. Gabino. Yo veo el problema en la oposición de Juan el Bautista para bautizar a Jesús. Ujú. También Juan no quiere bautizar a Jesús. Esto es un problema. Muy bien, Gabino. Entonces, sí, esto es algo nuevo para algunos judíos. Ellos están acostumbrados a ceremonias y cosas así, pero el bautismo
para el perdón de los pecados, es algo nuevo. Entonces, se resuelve el problema que mencionamos. Entonces, yo tengo algunos aquí. Tenemos el problema con los fariseos. También la gente y su pecado. Y al fin Juan y Jesús. ¿Se resuelve el problema? ¿Estos tres? ¿O empezamos con los pecados de las personas? ¿Se resuelve? Profesor Lucas, me parece que sí, puesto que la gente, dice ahí, se arrepentía, confesaban sus pecados y luego con esto Juan les bautizaba. Así que Sí, creo que esta gente que hizo esto, sí fueron perdonados sus pecados. sí. Sí, muy bien, gracias. Selene, Pues sí, también iba yo a decir lo mismo. Sí se ok, resuelve con la predicación y el bautismo. muy bien. Gracias. Y ahora el problema con los fariseos. Ellos llegaron al río Jordán. ¿Se resuelve el problema? Creo que no, ahí no se resuelve, ¿no? Con los fariseos. Sí, parece que todavía es un problema, ¿cierto? Lo que tenemos es que Juan habla directamente con ellos y les llama a arrepentirse, pero no sabemos lo que pasa después. Ok, y la última, que Juan no quiere bautizar a Jesús. ¿Se resuelve o no? Sí, se resuelve, profesor, porque después Juan bautiza a Jesús, ¿no? Sí, Juan aceptó bautizar a Jesús. Sí. Grivaldo, ¿algo más? Sí, correcto. Creo que el problema se resuelve y el Señor habla claramente que por justicia, porque si vemos a razón de que Juan practicaba este bautismo, ¿verdad? Vamos a ver que él dice que para arrepentido de los hombres y después señala claramente y el que venga y vea que se le pare el Espíritu Santo, ese será el que yo he enviado. O sea, lo dice la palabra en el que le dio la encomienda a Juan para que hiciera este tipo de bautismo, ¿verdad? A la gente por arrepentimiento. Así que si no cumplía con el procedimiento, lógicamente lo otro, que sería el Espíritu Santo que descendería sobre esa persona, no iba a ocurrir. Así que era como quien dice, debía de bautizarlo Juan para que ocurriera eso, que era lo que le enviaron a hacer. Bien, gracias, Grivaldo. Ok, entonces continuamos con, pues Rolando y después vamos a continuar. Rolando. Muy bien, sí, profesor, con respecto a esto de si se resuelve el problema entre Jesús y Juan, hay una cosa acá muy interesante, que Juan no quiere bautizar a Jesús y Jesús le dice, mira, me vas a bautizar para que toda justicia sea cumplida. Y esto es porque Jesús ahí nos da un doble regalo, porque nuestros pecados son sobre él y su justicia
es sobre nosotros. Por eso es que Él está llamado a cumplir toda justicia y por eso es que también le pide a Juan que lo bautice. Gracias, Rolando. Sí, porque Jesús obviamente está viviendo una vida perfecta. Entonces Jesús nos necesita el perdón de los pecados. Pero esto es para cumplir todo lo que es justo. Ok. Y también es un buen ejemplo para nosotros también. Vamos a continuar con la última C, consolidar. Y recuerden que estas 5 preguntas son buenas preguntas para aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta juntos. Y después voy a dividirles en grupos pequeños de Zoom para que ustedes puedan hablar sobre los últimos 4 preguntas. Entonces, empezamos con esa pregunta. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? Buenas tardes. Gracias. ¿Alguien tiene una respuesta para esta pregunta? Juan. Profesor, por lo que veo, se trata de la predicación de Juan el Bautista y se trata del bautismo de nuestro Señor Jesús. Se trata de la preparación del camino de Jesús. Sí, Juan preparaba el corazón de los judíos para Sí, eso recibir al Salvador prometido. Muy bien. Grivaldo, algo más y después Gabino. No, correcto, como menciona el hermano y como menciona la misma escritura, Juan era el que iba a preparar el camino del ministerio de Jesús. Y eso es lo que señala en la misma escritura, que era lo que le dijeron que tuviera que hacer, preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, gracias. Gabino, algo más. Yo digo que se trata del cumplimiento de las profecías del profeta. Dijo que iba a venir un bautista, Juan el Bautista a proclamar su palabra. Sí, también el cumplimiento de esta profecía. Sí, gracias, Gabino. Ok, entonces, ahora voy a dividirles en grupos pequeños de Zoom para hablar sobre las últimas 4 preguntas. Entonces, voy a dividirles. Estas son las preguntas: ¿qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios en la historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? También eso fue la tarea para hoy. Entonces, ustedes probablemente ya tienen respuestas para estas preguntas, pero esto es una oportunidad de compartir y hablar entre ustedes. Entonces, voy a crear los grupos ahora. Y después vamos a dividir en los grupos pequeños. Si alguien tiene un problema en el grupo o
salió o sale de nuestra reunión de Zoom, puede regresar a WhatsApp para el enlace allá para regresar a nuestro grupo. Ok. Entonces, ¿cuántos tenemos? Ahora. Ok, continuamos. Ok, estamos listos. Ustedes van a tener como 6 minutos en los grupos. Bienvenidos otra vez, Selene y Livia. ¿El tiempo estaba suficiente? Sí, sí, alcanzamos, como ya teníamos las respuestas, fue nada más como que comparar y aumentar respuestas. Muy bien. Entonces, las otras personas están regresando. Ahora creo que tengo todos. Tenemos todos. Ok. Entonces, con las preguntas vamos a contestarlas, pero voy a preguntar a un grupo para cada pregunta. Entonces, para la primera pregunta aquí tenemos, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Gabino y Rolando. ¿Ustedes tienen una respuesta para esta pregunta? ¿Puedes contestar, Gabino? Bueno, sí, bueno, el pecado es cuando nosotros nos hacemos del lado de los fariseos, nosotros somos pecadores y seguramente cometemos equivocaciones Ujú. de legalismo y fariseos, así que nosotros confesamos que Dios nos dé la humildad y la revelación para creer cuando estamos frente a la verdad que alguien nos está dando acerca de nuestro Salvador. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. La próxima pregunta es para Javier, Juan y Grivaldo. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Amén, pastor. Bendiciones a todos mis hermanos. Pues básicamente el amor de Dios lo vemos en toda la historia porque Juan bautizaba en el arrepentimiento, ¿no es cierto? Y ver cómo Dios utilizaba ese signo, ¿sí? Visible, ese gesto, ¿sí? Para mostrarnos a nosotros su amor, de querer vernos bien, de que cambiáramos pues esa vieja manera de vivir, ¿sí? Ese estilo de vida, ¿sí? Y ver que sin importar el pecado que tuviésemos,
con tal de que nos arrepintiéramos y recibiéramos el bautismo, Él nos hacía unas personas nuevas, ¿sí? Ujú. Para volver, pues, como a entablar esa relación o esa comunión directa con Él, ¿sí? Que no hubiese nada, pues, que lo impidiera. Entonces, prácticamente el relato de la historia, desde como cuando ve Juan a Jesús, cuando Jesús llega y le dice que para que se cumpliese lo estipulado, o sea, para instaurar ese bautismo, ¿sí? Ahí veo cómo Dios nos abre como esa puerta, ¿sí? A través de Jesucristo, ¿sí? Nos abre la puerta y nos hace la invitación, ¿sí? Que hagamos como ese acto, ¿sí? De amor, ¿sí? Como una correspondencia, amor de Dios hacia nosotros y de nosotros Sí. hacia Él. Básicamente es por eso, ¿sí? Sí, gracias. Gracias. El perdón de los pecados recibimos en el bautismo, ¿cierto? Y las personas, obviamente, en la historia. Y todo esto. Muchas gracias, Javier. Continuamos con Livia y Selene. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Hermana Livia, si quiere contestarle, por favor. Hágale, hermana Selene, estamos igual, hágale. Bueno, pues nosotros pusimos a proclamar el evangelio para arrepentimiento de los pecadores. Sí, bien. Sí, muy bien. Compartir este mensaje de perdón de pecados. Muy bien, gracias, Selene. Muy bien, entonces vamos a continuar con la última pregunta. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Esto es para todos los grupos. Javier. Sí, básicamente, oye, estamos en unos tiempos bastante difíciles y pues para ser más específico, la zona en la que yo estoy ubicado, la situación que se vive es bastante tensa, ¿sí? Pienso yo que sería en esta época y en todo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hacer la invitación más que todos a la juventud, ¿sí? Que anda como apartada de los caminos del Señor, invitarlo, pues, según como dice el texto, al arrepentimiento, ¿sí? A que dejen esa vieja manera de vivir, de pensar y de comportarse, ¿sí? Y que decidan cambiar. Básicamente, lo que hacemos nosotros es provechoso para nuestra vida, porque si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona nuestros pecados y nos hace unas personas nuevas y diferentes. O sea que en la actualidad es buen momento y en cualquier escenario compartir este tema del arrepentimiento y de la conversión, de ese cambio. ¿Oye yo? Muy bien. Sí, muy bien. Gracias. Gracias, Javier. ¿Habían alguien más o no? Ok. Ok. Entonces, otra situación también es cuando hay un bautismo. Esto es una buena historia para compartir acerca de un bautismo. Ok. Ahora tenemos como 10 minutos más, 10 o 15 minutos más para hablar sobre el bautismo. Solo un poco. Tenemos otros cursos. Tenemos sacramentos y oración. Es un curso en donde podemos o en donde hablamos más sobre el bautismo. También en identificación espiritual. Eso es otro curso que tenemos para hablar sobre el bautismo, pero
¿Por qué tenemos esta historia? En este curso me gustaría hablar un poco sobre el bautismo y las bendiciones que recibimos en el bautismo. Entonces, tengo algunas referencias y vamos a leerlos, pero primero quiero hablar solo en general. El bautismo no es un simple símbolo o señal de nuestra condición de creyentes, ni es un simple acto que Dios mandó que observemos. El bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores las bendiciones que Cristo aseguró para ellos por su vida santa y muerte sustitutivas. El bautismo es poderoso. Entonces, tengo estas referencias de la Biblia. El bautismo nos da el perdón de los pecados. Esto es el gran beneficio del bautismo. En Hechos 2:38 dice, en Pentecostés, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También en Hechos 22 tenemos 22 versículo 16. Ananías le dijo a Pedro, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En Galatas 3 dice, Galatas 3, 26 y 27, todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y la última que tengo es de Pedro 3, 21. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no... sí, es que podemos tener una buena conciencia delante de Dios porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Entonces, esto es un gran regalo del bautismo. Hasta ahora una pregunta sobre el bautismo. Tengo dos diapositivos más, pero ¿hay una pregunta hasta ahora o no? Rolando, ¿sí? Sí, me llama la atención cómo el bautismo también es el hecho mediante el cual recibimos el Espíritu Santo, quien es quien pues nos ayuda, es como le dicen, el paracleto, y ese es quien nos acompaña y nos guía, y es en el momento del Espíritu Santo que tenemos esa impartición de la persona del Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Sí, y en general esto es algo que recibimos, es un
regalo, el bautismo y el perdón de los pecados, todo esto es un regalo de Dios. El bautismo no es algo que estamos haciendo para Dios, es que recibimos estos beneficios, estos regalos, la obra del Espíritu Santo en el bautismo. Gabino, ¿algo más para compartir o no? Digo que el bautismo es un sacramento, Sí, sí, es un mandato de Dios. sí, es un sacramento. Claro. Entonces, el bautismo de nueva vida. Pablo llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El bautismo nos da la fe, nos hace personas nuevas. Estamos personas nuevas por la fe que tenemos. Y el bautismo nos da la fe por la obra del Espíritu Santo. El bautismo nos asegura diariamente a los cristianos que Dios nos ha dado perdón de los pecados, vida y salvación. Es un buen recuerdo diariamente que somos perdonados delante de Dios. Ok. La fe que tenemos es la obra del Espíritu Santo y también los beneficios del bautismo se recibimos por la fe. El que creere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es un medio de gracia, un instrumento del Espíritu Santo para darnos, por medio de la fe, todas las bendiciones que Cristo nos aseguró por su vida y su muerte. En general, esto es el bautismo y los beneficios que recibimos en el bautismo. Si uno no se ha bautizado todavía, ¿qué puede hacer? Pues estoy feliz de hablar más sobre el bautismo con cualquier de ustedes. El bautismo es una bendición para compartir y un don de Dios. Entonces, sí, estoy muy feliz de hablar con ustedes. Si tiene una pregunta sobre el bautismo. Ok. Entonces, algo más antes de la tarea y la bendición. Una pregunta o comentario sobre el bautismo o algo antes terminamos con la bendición y la tarea para la próxima clase. ¿Ok? Entonces, la tarea es ver el siguiente video para la lección 5 y leer Juan 2, 1 a 12 en sus Biblias. Esto es la tarea para la próxima clase el martes. Y ahora tenemos la bendición de nuestro Señor para todos nosotros, para todos ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.
Amén. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bye. Amén. Muchas gracias a todos por su participación. Es un placer estudiar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesor, por todo. Y Igualmente. gracias a todos los compañeros. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Gracias, profesor. muchas Creo que es gracias. el tiempo mejor invertido de este día estudiando la palabra, y muchas gracias a usted por darnos ese tiempo a nosotros. Qué bien. Muchas gracias, Rolando. Feliz noche a todos. Bendiciones, compañeros. Bendiciones, profesor. Que tenga buena Feliz noche. semana. Sí, feliz fin de semana. Gracias. Amén. Igualmente para todos.